Capítulo 11. Vamos a leer el versículo 12 de Mateo para la gloria del Señor. Y pónganse de pie en esta tarde para que leamos la palabra del Señor. Quíteme un poquito de agudos, por favor. Amén. ¿Ya lo tienen todos? Bueno, dice la palabra del Señor. Si todos juntos lo vamos a leer. ¿Ya lo tienen ahí? Ok, dice la palabra del Señor así, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Todos juntos otra vez. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vamos a orar. Padre, en esta tarde queremos pedirte, Señor, que esta palabra, Señor, que tú nos hablas, que tú, Señor, la plantes en el corazón de cada uno de los que estamos aquí en esta tarde. Y quiero pedirte, Padre Celestial, en esta tarde, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que no vuelva a ti vacía tu palabra, que dé fruto, Señor, quizás en algunos el 30, otros en el 60 y otros en el 100%. Pero algo en esta tarde creemos que va a ser tu palabra. Así que recibimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús esta palabra de parte tuya. Amén. Siéntese, por favor. Voy a seguir con la segunda parte del reino de Dios. Y quiero que usted y yo nos enfoquemos en algo que se está viviendo en estos tiempos. Hemos llegado a ser testigos de lo que muchas veces en la palabra del Señor, en la Biblia, se había dicho como profecía. Hay una de las cosas que es muy importante entender. Cuando hablamos de una palabra profética, es una palabra que se da para que se cumpla en un futuro, ¿sí? O que en un momento dado nosotros también seamos parte de esta palabra profética, pero provocando la palabra profética. Son dos cosas muy importantes que tenemos que aprender, que es de acuerdo a la palabra profética. Cuando una palabra de parte de Dios es dada y es de Dios, se va a cumplir como Dios lo dice. Y muchas veces nosotros que tenemos que darnos cuenta de que en algunas de las áreas o de las ocasiones, una palabra que Dios le dio a cierta persona en específico, ¿sí? Esta persona tuvo que poner su parte para que esta palabra profética se cumpliera. Ahora, no con esto estoy diciendo que le tengamos que echar la mano a Dios, como a veces nosotros entendemos. Es, por ejemplo, la Biblia puede decirnos muchas veces: yo te voy a bendecir, yo te voy a bendecir, te bendeciré a donde quiera que vayas, tú serás de bendición, ¿ok? Y todos nos gusta ese tipo de palabras, ¿estamos aquí? Pero muchas veces hay personas que les dan una palabra así y dejan de hacer lo que es importante hacer. Y entonces muchas veces piensan que porque ya se le dio una palabra profética, no se debe de realizar absolutamente nada. Y en tal caso, muchas veces esa palabra profética cae a la tierra, cae al corazón, pero no surge algo en la palabra profética porque la persona la fue ahogando, la dejó morir. ¿Sí me estoy dando a entender en esa tarde? ¿Sí? Por ejemplo, en la palabra del Señor vemos a gente que Dios le dice lo que va a hacer en el futuro y cómo Dios lo puede usar. Pero hubieron ciertos hombres que en un momento dado pusieron su parte, fueron a la guerra, enfrentaron a un Goliat, a un gigante, y después Dios los va llevando al destino profético. Un destino profético es aquello que está marcado en la vida de una persona específicamente para que en esa persona se cumpla la palabra del Señor. ¿Sigue aquí conmigo? ¿Sí? Por eso es muy importante que se conecte en esto. Pero hay palabras proféticas que en un momento dado caminan de una forma dual. O sea, se cumplieron en un momento dado en la vida o en la historia, pero también para estos tiempos se está cumpliendo la palabra de parte de Dios. ¿Sí? Es en el caso, por ejemplo, del profeta Daniel, que el profeta Daniel, Dios le da la revelación del sueño de Nabucodonosor, en el cual se iban a levantar cuatro reinos diferentes. Y cada uno de esos reinos era un periodo en la vida humana, ¿sí?
Y cada uno de esos reinos se cumplió de acuerdo a lo que fue el sueño dado a Dios, a Nabucodonosor, pero la interpretación la da una persona dada y traída del conocimiento de Dios. Ahora, en esa parte de la historia, ¿sí?, Dios va haciendo que esa palabra vaya cumpliéndose. Y se levantó el reino babilónico, después el reino medo-persa, después el reino griego y después se levantó el imperio romano. Pero después se iba a levantar un quinto reino en el cual el Señor traía una palabra profética y que este reino iba a tener una mezcla del hierro y del barro. Eso dice la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos esta parte de que en qué momento se llega a cumplir esta palabra, es en estos tiempos que ese reino está mezclado. Ahora, esta mezcla, dice la palabra del Señor, que Daniel le dice al rey Nabucodonosor, dice, el último reino será un reino de lo que es en parte de hierro, en parte la dureza, en parte la ferocidad que se conquistó el imperio romano con el hierro a través de la espada, a través de destruir lugares, y conquistó el mundo antiguo, el antiguo mundo romano. Y después en estos tiempos dice, pero se levantará un reino que tendrá parte del hombre. ¿Por qué tiene que ver el hombre? Porque del barro fuimos formados, del polvo de la tierra. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Entonces un reino así llega el momento en que cuando nosotros vemos todo lo que está sucediendo en ese tiempo, ¿sí?, hoy quieren imponernos a la fuerza muchas cosas que no están de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Quieren imponer leyes en las escuelas de nuestros hijos, quieren imponer leyes en las que en un momento dado se quite el valor familiar, quieren imponer leyes donde la moral ya no tenga nada que ver, para que ellos tengan que hacer lo que ellos quieren que se haga en este mundo y cumplir un propósito diabólico. Y por eso es muy importante que nosotros como iglesia sepamos qué es lo que Dios nos dice en esta tarde. ¿Por qué? Porque cuando Dios le da una palabra a alguien, y en especial esto es para esta casa, nosotros tenemos que ir caminando en esa parte, de acuerdo a lo que fue una palabra profética dada hace más de 2600 años, pero traída para este tiempo y que se tiene que cumplir en este tiempo, pero alguien la tiene que llevar a cabo. ¿Sí me di a entender? Me regreso. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos aquí, mis hermanos? Bueno, y entonces es muy importante entender. Una de las cosas que en lo profético se tiene que entender muy bien es aprender a marcar tiempos. Si no se aprenden a marcar tiempos, es por eso que muchas veces alguien puede en un momento dado traer una palabra profética que no tiene ni sentido, que no tiene ni por qué hacerse o tomar en cuenta. Pero cuando nosotros aprendemos como gente profética a ver cómo Dios está manejando las cosas, tenemos que ver lo que Dios dice en su palabra. Hoy por eso el ministerio profético es atacado, porque muchas veces llegan a decir, es que el último profeta que hubo fue Juan. Hasta cierto punto tienen razón, hasta cierto punto, y ahorita lo voy a explicar para que veamos lo que Dios tiene para nosotros como iglesia. Juan llega en un tiempo difícil de lo que es el pueblo de Israel. El último de los profetas, o sea, 380 años atrás o 430 años, es un periodo que se marca desde el último profeta, que es Malaquías, que muere, y después en el pueblo de Israel ya no hubo una palabra profética dada por Dios hacia el pueblo. Ese tiempo es el tiempo que se le conoce como el tiempo de los cielos de hierro. Estaban tan cerrados los cielos que Dios ya no traía una palabra. Entonces se levantaron grupos importantes en el pueblo de Israel que empezaron a llevarle al pueblo de Israel una palabra que ya estaba escrita. ¿En dónde? En la Torá, ¿sí?, en el Talmud. Y esta palabra ellos fueron llevándosela al pueblo de Israel. Pero después de tanto tiempo de estarles enseñando, de repente empezaron a meter ordenanzas humanas, ordenanzas de hombres. Y llegaban a tal punto, a tal exageración que decían, si ustedes comen alimentos sin lavarse las manos, se van a ir al infierno. Bueno, no dicen así, ¿verdad? Pero casi les daban a entender eso a la gente. Entonces llega Cristo en ese tiempo, ¿sí?,
llega Cristo a ese tiempo y empieza a ver cómo está la situación de la gente, cómo no pueden cumplir la palabra del Señor, ¿sí? Y entonces el Señor se da cuenta de que al observar la palabra de Dios, al observar la ley, ¿sí?, dejaron de hacer cosas muy importantes de la ley de Dios y empezaron a practicar formas o un estilo de vida que muchas veces ni ellos mismos podían llevar a cabo. En su conocimiento era algo que le querían enseñar a la gente, que llegaron a tener extremos de no poderlos llevar a cabo. Aparece Juan el Bautista, y Juan el Bautista marca una pauta en la que de repente, ¿sí?, lo primero que habla Juan el Bautista es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue lo que empieza a predicar Juan el Bautista, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo sabemos? Porque existen 4 evangelios. Esos 4 evangelios nos hablan acerca de lo que es la historia de Jesús, el ministerio de Jesús. Y cada uno de estos evangelistas ve de una forma diferente a Jesús, ¿sí? Y lo marca en su forma de verlo, como ellos lo escucharon algunos, como en el caso de Marcos y en el caso de Lucas. Ellos escucharon hablar de Jesús, no conocieron a Jesús. Sin embargo, Mateo y Juan sí conocen a Jesús, pero ellos empiezan a hablar acerca de que, por ejemplo, si Marcos escribe una cosa, de repente dice Mateo: yo lo vi de esta forma. Y dice Lucas: pero a mí me lo contaron de esta forma. Entonces, por eso es cuando nosotros vemos en la palabra del Señor lo interesante que son los evangelios. Si la iglesia aprende a entender los evangelios, entonces se va a dar cuenta de algo que en los 4 evangelios se da a entender, que se habla de un reino que en un momento dado, ¿sí?, parecía lejano o parecía que de repente como que se iba a establecer en ese momento, o parecía que en un momento dado ya se había cumplido. Entonces había confusión en ese tiempo del reino de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban bajo un yugo de unos tiranos, de un imperio romano que se había cumplido por parte de una palabra profética dada por el profeta Daniel. Y llega el momento en que Juan empieza a profetizar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces eso es una palabra de aliento para la gente, ¿sí? Es como si nos dijeran a nosotros los mexicanos: miren, ustedes cambien en su forma de pensar y trabajen y van a ver cómo va a prosperar México. Eso es una palabra alentadora. Pero ¿saben lo que sucede? Que en estos tiempos la gente se conforma a que les regalen las cosas. Eso no es de Dios. Haz que tu derecho, póngase a trabajar. Y Dios bendice a la gente que trabaja. Eso sí es de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿O no lo dice el Señor en su palabra? Dios dice en su palabra: el que no trabaja, que no coma. ¿Por qué tenemos que quebrantar lo que Dios dice en su palabra y pensar que alguien va a ser el Salvador? Por eso es que la gente de reino ve las formas como lo que Dios la ve. Pero a la gente que le cuesta trabajo entender la mente del reino, entonces le cuesta trabajo enfocarse a lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí estamos aquí? Y si nosotros tenemos mentalidad de reino, sabemos quién es el que abre las ventanas de los cielos, y sabemos quién suple, y sabemos de quién viene la sanidad. Así de sencillo. Dios no cambia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si nosotros vemos en la palabra del Señor algo que es para este tiempo, lo que dice después, viene el tiempo en que Juan está bautizando a la gente. Juan está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, hablar de un hombre que viene detrás de mí, a alguien que no soy ni digno de ¿qué? Desatar las correas de ¿qué? Él los va a bautizar con poder del Espíritu Santo. Juan empieza a hablar de un ministerio que Jesús va a hacer, ¿sí? En el cual va a traer, porque dice Juan,
El reino de los cielos se ha acercado. No dice algo que Jesús lo vamos a ver ahorita, que sí se va a hacer. ¿Sí? ¿Estamos aquí? ¿Seguimos aquí? ¿Qué es lo que yo quiero que usted entienda en esta tarde, mi hermano? La palabra profética que Dios nos tiene para nosotros, Dios la va a cumplir. Pero Dios la va a cumplir en la gente que lo crea. Así de sencillo. La gente que lo ponga en práctica también. Así de sencillo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios lo dice en su palabra. ¿Ok? Ahora, lo que dice Mateo capítulo 11, dice el versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora ha costado trabajo. Se ha tenido que luchar. ¿Por qué? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Sí. Se lo voy a leer en otra versión. La Internacional. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Los que se esfuerzan. Por eso es bien importante muchas veces buscar en otras versiones. A lo mejor no se entiende porque como que violento es alguien que ¿qué? Agresivo. Es alguien que más enojón. Esta versión internacional abre un panorama diferente. Nos dice algo diferente. Se lo voy a volver a leer. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando. ¿Ha venido qué dice? Avanzando contra viento. Todos entendemos ese lenguaje. ¿Qué es luchar contra viento y marea? Todo está en contra de tuya. Contra viento y marea. Pero lo que me gusta dice: y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. ¿Aferrarse a qué? ¿A qué? ¿A la palabra? Al reino de los cielos. Aferrarse al reino de los cielos. Amén. Ahora, el reino de los cielos, el Señor Jesucristo lo dejó bien claro. Y lo dejó como parte de la iglesia. Para que la iglesia sepa cómo tiene que ir caminando en el reino de los cielos. Jamás en la historia, escuche lo que le voy a decir, jamás en la historia se había visto una historia tan violenta como lo que estamos ya viviendo. Jamás. El tiempo en el que ya estamos viviendo, mis hermanos, es un tiempo de lo más difícil, de lo más peligroso. Aparentemente el mundo antiguo, cuando fue la conquista de Roma, la gente estaba siendo oprimida, pero no todo será igual. En esos tiempos estamos rodeados de un sistema de mucha influencia. Y por muchos lados, nuestros niños todos los días están corriendo peligro. Nuestros niños están recibiendo información. Nuestros niños están siendo afectados. Usted de repente va a encontrarse con niños que llegan a sus casas ya no iguales como cuando se fueron a la escuela. Niños que de repente se empiezan a poner a los papás y les empiezan a faltar el respeto. Muchachos que en un momento dado, ¿sí?, están desobligados, que empiezan a tener que hacer que se viva dentro del hogar, ¿sí?,
que los siga manteniendo mamá, que los siga manteniendo papá. Y esto es lo que estamos viviendo. Pero cuando nosotros vemos en la palabra del Señor que dice el reino de los cielos sufre violencia o está contra viento y marea, dice, pero los que se esfuerzan logran aferrarse. ¿Sigue aquí en esta tarde? Ok. Ahora vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en Mateo 24. ¿Qué es Mateo 24? Regrésese por favor, Mateo, a la versión 60. ¿Sigue aquí? Ahora yo quiero que vea cómo empieza esta parte, pero también le voy a pedir que ponga mucha atención al versículo 14. ¿Ya lo tienen ahí? Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué no iba a quedar? ¿De qué lugar? Del templo. ¿Sí? En la historia han existido 3 templos. El templo de Salomón, el templo cuando regresan Esdras y Nehemías, y el templo que Herodes levanta. 3 templos. Y esos 3 templos marcaron una etapa en el tiempo del pueblo de Israel, muy diferente. Ahora es muy importante que entendamos esto. Cuando muchos del pueblo de Israel vieron lo que fue el templo de Salomón, el templo de Salomón era comparado como una de las maravillas de aquellos tiempos. La historia dice en el libro de Segunda de Crónicas y Primera de Reyes que llegaban hasta reyes a ver la majestuosidad de este templo. Estaban impresionados de cómo era este templo. El pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia. Y en esa cautividad fueron 70 años en donde Nabucodonosor destruyó ese templo de Salomón. Y dice la historia que al quedar en ruinas, ¿sí?, después de 70 años se levanta un hombre llamado Nehemías y empieza a preguntar cómo está Jerusalén. Y dice la palabra del Señor que los que habían llegado de Jerusalén a Susa, entonces le empezaron a decir, están en ruinas. Dice, entonces yo lloré y no pude dormir esa noche. Pero Dios levanta a Nehemías y a Esdras y entonces regresan de la cautividad y levantan los muros de Jerusalén y levantan un templo no igual. Cuando regresaron los viejitos que habían sido llevados de jóvenes a Babilonia, cautivos, y regresaron ya viejitos, dice la palabra del Señor que cuando vieron el segundo templo lloraron, porque no había sido como lo que habían visto ellos cuando salieron huyendo, cuando habían sido llevados cautivos. Con el paso del tiempo, ¿sí?, Israel se convirtió en un lugar de conquista. Después llegaron los medos persas, hicieron una paz con ellos, no los conquistaron, pero la gente que vivió ahí en ese tiempo, ¿sí?, fue gente que en un momento dado empezó a ser influenciada por lo que era medo persa. De la ley medo persa aparece lo que nosotros hoy vemos como la democracia. Pero después apareció la filosofía. ¿Y qué aparece? Dice la historia en el libro de los Macabeos, ¿sí?, que entonces el pueblo se empezó a contaminar con las ideas de los griegos. Y aparecen por primera vez los famosos Juegos Olímpicos. ¿Y qué empezaron a hacer muchos judíos? Empezaron a irse al gimnasio, a levantar pesas, a estar ahí. Se veían en el espejo, ya estoy marcado. Y entonces el escritor de los Macabeos empieza a decirnos que viene un peligro a través de esa influencia. Y viene marcando una historia que hasta el día de hoy trajo muchas consecuencias. Porque no solamente era eso, sino era su forma también de pensar.
El gnosticismo aparece ya desde ese tiempo, ¿sí? ¿Qué es esto? Un conocimiento que en un momento dado dice, la mente lo domina todo. ¿Se le hace conocido este pensamiento? El que domina la mente lo domina todo. Por eso es que muchas veces en la iglesia se van a oír palabras como decláralo, aunque estés mal, decláralo. Confiésalo, aunque estés mal. Dios te tiene que responder. Tú puedes obligar a Dios. Hay gente que habla de acerca de eso, porque aparece en ese conocimiento. Y con el paso del tiempo, ¿sí?, nosotros nos vamos dando cuenta de todo esto. Después de los griegos vinieron los romanos y destruyeron también ese segundo templo, ¿sí? Porque empezaron a, en lugar de corderitos, ahora ellos sacrificaban cerdos. ¿Y qué sucedió con ese tiempo? Entonces les empezaron a imponer a sus gobernantes. Herodes no era judío, no era del pueblo de Israel. Y empezaban a tener ese tipo de cosas, pero de repente un Herodes se levanta y les construye un templo. ¿Y sabe qué sucede? El pueblo queda conforme. Porque el templo estaba bonito. O sea, está bonito al grado que ¿quién lo va a visitar? Ahí lo dice, ¿quién lo fue a visitar? ¿Quién lo fue a visitar? Jesús. ¿No se maravillaron sus propios discípulos? ¿Sabe por qué? Porque el reino de los cielos no consiste en lo material. Por eso es muy diferente el reino de los cielos. El reino de los cielos tiene que ir contra viento y marea, porque nosotros decimos lo que Dios dice en su palabra. Y esto cuesta en este tiempo, creerle a Dios. Creerle más a Dios que creer en la ciencia. Pastor, ¿cómo dice esto? Es que eso es lo que Dios tiene en su palabra. Porque no me diga que el COVID fue la ciencia la que salvó a la gente. Fue la misericordia de Dios, mis hermanos. Lo vivimos todos. Fue por la misericordia de Dios. Y Dios puede demostrar una vez más que por su misericordia nosotros estamos aquí. Por eso es tremendo ver que cuando la gente empieza a buscar en el lugar incorrecto. Hoy es bien fácil abrir YouTube y empezar a ver a ese que me dicen esto y que hago esto, pero no ir a la palabra de Dios. Y eso de verdad como cristianos nos debería dar vergüenza. Creerle a un cuate que cree en el gnosticismo que creer en la palabra de Dios. Si estamos aquí. Por eso el reino de los cielos va a ir en contra de todo aquello que no sea de Dios. Y tenemos que vivir la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice el Señor en su palabra. Van saliendo del templo y Jesús empieza a profetizar. Pero habíamos visto que supuestamente Juan el Bautista era el último ¿qué? Profeta. Pero aquí en Mateo 24 hay un hombre que empieza a profetizar. Empieza a dar una palabra profética. ¿Para qué tiempo? Tanto para aquel tiempo, pero también para este tiempo. ¿Se cumplió lo que Jesús empezó a profetizar? Sí. En el año 70, Tito invade Jerusalén y destruye el tercer templo. Y lo deja en ruinas. Y lo único que deja Tito es un muro que hoy se conoce como el muro de las lamentaciones. Es lo único que queda de ese templo. Por eso es tan sagrado para los judíos. Van, hacen oraciones, ponen peticiones, están orando la Torá, están declarando la palabra de Dios.
Pero ¿cómo empieza este acontecimiento? Mateo 24. Respondiendo Jesús les dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hoy muchos caminos o muchas calles que después el Imperio Romano las utilizó para las calles, fueron tomadas de aquel templo. Lo mismo que sucedió con el Imperio Azteca. Con las mismas piedras que habían levantado grandes pirámides, después construyeron sus casas los españoles, sus iglesias. Eso no es nuevo. Eso se llama conquista, mis hermanos. Ahora, yo quiero que me ponga atención del versículo 3 en adelante, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jamás, cuando a alguien le dicen, es que el fin del mundo, eso es una mentira. No va a haber fin del mundo. Aquí habla de un fin del siglo, un fin de un tiempo, nada más. ¿Está aquí? ¿Dice su Biblia fin del mundo? En ningún momento. Jamás se va a tener que mencionar eso en la iglesia. Como fin del mundo no hay palabra así. Del fin del siglo. Y dice la palabra del Señor: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Lo primero que ataca Jesús es la ignorancia. ¿Qué ataca Jesús? La ignorancia. La ignorancia mata. ¿No es cierto? Se deje una botella en un envase de cristal, de spray, un líquido blanco que sea thinner o que sea otra cosa peligrosa, y déjela al alcance de los niños, va a ver lo que va a suceder. Es un peligro. La ignorancia mata, mis hermanos. ¿Sabes dónde hay mucha ignorancia? En la Biblia, en las Sagradas Escrituras. La gente ignora quién es su Dios. Alabamos a Dios, lo exaltamos. Hace rato cantaba el grupo de alabanza, poderoso Dios. Pero yo le hago una pregunta: ¿qué tan poderoso es su Dios? Demuéstrelo. Demuestre qué tan poderoso es su Dios. ¿Qué tan poderoso es ese Dios que nosotros le estamos cantando? ¿No podrá sacarlo adelante? ¿No podrá darle un gran trabajo? ¿El mejor trabajo? ¿Para Dios será imposible eso? ¿Para Dios será imposible sanar la tos, el cáncer? ¿Qué tan poderoso es ese Dios? Lo primero que ataca aquí el Señor es la ignorancia. Miren que nadie los engañe. ¿Por qué es engañada una persona? Por la ignorancia. A falta de conocimiento viene el engaño. Por eso es muy importante entender eso, mis hermanos. Lo que Dios dice en su palabra. La Biblia dice quién es el suplidor de nuestras vidas. Pero la gente desconoce lo que el Señor le dice a Josué en Josué capítulo 1. Esfuérzate, sé valiente, emprende cosas. Pero esfuérzate, sé valiente. Jamás fue la idea de Dios tener gente que no supiera hacer nada. La gente más capaz debería de estar en las iglesias. La gente de conquista debería de estar en las iglesias.
La gente que no le tiene miedo a emprender cosas debe de estar en las iglesias. Eso sí es prosperidad, mis hermanos. Mirad que nadie os engañe. Ahora, ¿cómo viene la mentira? Mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No todo lo que se dice ser de Dios es de Dios. No todo, mi hermano. Si no está como lo dice la palabra del Señor, no es de Dios. La iglesia fue engañada por mucho tiempo. Trae tu mejor ofrenda, decláralo, haz un pacto. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, ya estamos bendecidos desde el momento que somos salvos. Ya desde ahí estamos bendecidos. Pero tenemos que ir de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra prosperidad, siempre la mayoría o el 80% de los cristianos le enfocan el dinero. Ese es el error más grande que tiene la gente. Pregúntale a los muchachos, ¿para qué estás estudiando? Para ganar dinero. Ese es el error que tienen muchas personas que se meten a estudiar una carrera. ¿Y sabe por qué? Porque como siempre nos hemos conformado, pensamos que Dios nos da de acuerdo al pensamiento que nos indujeron o nos hicieron hacer las personas que están en el sistema. El sistema de Dios no es así, mis hermanos. El reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos está contra marea, contra viento y marea. Pero los que se esfuerzan, dice la palabra del Señor, lo van a arrebatar. Esa es una palabra de parte de Dios para nosotros. Dios siempre va a ver el esfuerzo. Si llegas temprano a su presencia, también Dios lo ve. ¿Está aquí? ¿Le seguimos? Versículo 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es que, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Apenas está comenzando todo esto. Entonces os entregarán la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué se enfría el amor? Que está multiplicado. Amén. Ahora, ¿le puso atención a lo que acabamos de leer? El Señor dijo que iba a haber guerras, rumores de guerras, hambres, pestes. ¿Sí? No sé si a usted le lleguen mensajes, pero a mí me llegan mensajes de que ahora viene una nueva epidemia, que ahora viene un virus más fuerte. Eso el Señor ya lo sabía, ya lo había dicho. Pero la iglesia tiene que estar preparada para eso. El Señor dijo que iba a haber falta de muchas cosas. Oiréis guerras, rumores de guerras, pero no es el fin. Pero vuelve a remarcar algo: y se levantarán falsos
profetas. ¿Falsos qué? Profetas. Y a muchos, ¿qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? Un hombre que habla la palabra de Dios. ¿Qué más es un profeta? ¿Qué más es un profeta? ¿Un adivino? Eso no es un profeta. Un profeta es aquella persona que primero oye la voz de Dios. Bueno, un buen profeta, voy a aclarar, porque también hay falsos profetas, acabamos de escuchar. Escúcheme esto. Un buen profeta de parte de Dios oye la voz de Dios, pero tiene que decir lo que Dios le dijo. Samuel, declárame todo lo que Dios te ha dicho, no me escondas nada. Aunque sea muy duro, tienes que decírmelo. ¿Qué le declaró Samuel a Elí? Dice el Señor que nunca más de tu descendencia se volverán a estar en el sacerdocio de Dios. ¿Se cumplió? Sí. Tanto en el libro de los Reyes, en las Crónicas, se narra de la descendencia de Elí, pero ya nunca jamás como sacerdotes. Eran los que después hicieron el aseo, apagaban las luces, cerraban las puertas. Por culpa de un hombre de que no quiso escuchar la voz de Dios, hubo una descendencia que no volvió a tener un lugar de privilegio delante de Dios. Y usted lo tiene en este tiempo. Usted puede entrar a la presencia de Dios. Usted puede escuchar la voz de Dios. Ese es un buen profeta. Escucha lo que Dios dice, pero lo habla como Dios lo dice. No le tiene que arreglar, no le tiene que quitar ni le tiene que aumentar. Lo tiene que decir como Dios se lo dice. Pero un falso profeta es aquel que promete algo y no lo cumple. Ese es un falso profeta. Y no tiene que ser ni religioso. No tiene que ser un pastor, no tiene que ser un sacerdote. Es una persona que le dice a la gente qué va a hacer y no lo hace. Por eso mucha gente está siendo engañada por los falsos profetas. ¿Está aquí? Por lo menos diga algo. ¿Le seguimos? Ahora póngame atención. Dice la palabra del Señor, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué se iba a multiplicar? ¿Y qué va a suceder al multiplicarse la maldad? El amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios 13. Ahora póngame atención en esto. Bueno, vamos a leerlo desde el capítulo 12, pero al final para que lo veamos. Versículo 29. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 29. ¿Ya lo tienen ahí? Ahora ponga atención en esto, después usted lo va a ver en su casa, porque eso es muy importante que nosotros lo entendamos, que son los dones del Espíritu. Pero termina diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 12, dice: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Dice después, dice: procurad pues los dones mejores. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tiene que procurar la iglesia? Buscar los dones ¿qué? Mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Es bueno la profecía? Sí. ¿Es bueno hablar en lenguas? Sí, la Biblia nos dice cómo. ¿Es bueno tener revelación de Dios? ¿Es bueno que en la iglesia
haya milagros de sanidad? Sí, todo eso es bueno. Pero dice Pablo, pero yo les voy a mostrar un camino mejor. Ahora, ¿por qué es esto? Porque viene un tiempo difícil. ¿Sí? Hoy vemos a mucha gente tan apática por lo que está sucediendo en este tiempo. Hoy vemos a mucha gente que ya no siente nada. Se prometieron amor eterno en el altar, pero ese amor eterno se les ha hecho como 1000 años a muchos. Y eso es bien interesante que nosotros lo entendamos, mis hermanos. No todo el que promete amor lo va a cumplir, ¿eh? Y una vez se los digo, si no está basado en lo que vamos a ver a continuación. ¿Se los digo? ¿Le seguimos? 1 Corintios capítulo 13, ahora sí. ¿Qué vamos a ver? Diga conmigo, un camino más excelente. Vamos a aprender en esta tarde un camino más excelente. Porque Jesús profetizó que por haberse multiplicado la maldad, el amor se iba a enfriar. ¿Está aquí? Dice la palabra del Señor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, uy, qué maravilla debe ser eso. Hablar en lenguas angélicas, ya no humanas. ¿Cuántos de aquí hablan algún segundo idioma? Bien, levante la mano. Monse. Ay, ahí está César, sí, cierto. Él habla creo que 3 idiomas, ¿no, César? Hasta mandarín. ¿Se siente feo hablar en otras lenguas diferentes a la tuya, César? ¿Sientes padre? Ok, póngame atención en eso. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, si tengo la palabra profética que Dios hoy me trajo, por eso es que yo le dije, Juan no fue el último profeta, aquí está hablando que también la iglesia tiene que tener profecía. Imagínese una iglesia que todo el tiempo se esté moviendo en lo profético todos los días. Es maravilloso. Es maravilloso cómo Dios te va conduciendo a través de una palabra profética. De verdad usted debería de ser usado en esto. Que de repente el Señor le diga, mira, dile a esa persona lo que yo quiero que esa persona entienda. Y cuando usted obedece la palabra del Señor, le dice, yo traigo una palabra de parte de Dios. Eso tiene que hacer la iglesia. Hace unos días estábamos mi esposa y yo en un evento y Dios me dio una palabra para un hombre y tuve que pararme a decírsela. Porque viene de parte de Dios. Ahora dice la palabra del Señor, si yo tuviese la profecía de todo el mundo, que entendiese los misterios. ¿Y qué dice? Y toda ciencia, y tuviese toda la fe. Que llorase y que dijera, Señor, que le caiga fuego a mi suegra. Eso no va a suceder nunca. Toda la fe del mundo, dice. De tal manera que trasladase los montes y no tengo amor. Diga conmigo, nada soy. Hoy es el gran profeta de Dios, pero si no le ve amor, nada es. Qué bueno que Dios nos hable así, ¿o no? Es que yo traigo una palabra de parte de Dios, pero no tiene amor. Nada es. Ahí lo dice la Biblia. Yo no lo estoy inventando. ¿Eso dice o no dice la palabra del Señor? ¿Para qué yo le quiero dar una palabra profética a alguien? Pero nada más lo digo para que me vean como el gran profeta de Dios. ¿Sabe cuántos se levantaron así el siglo pasado? Gente arrogante, prepotente. Miren, al grado que había algunos que decían,
si no me ponen en el cuarto del hotel este tipo de agua y este tipo de toallas, no voy a darles el congreso. Pues que se vaya. Ahí lo dice la palabra del Señor. ¿Para qué lo queremos si no tiene amor? Ahora, no confunda usted el llamar la atención que no es amor. Ay, es que el pastor parece que le caigo mal porque me dice nada más las cosas malas. También eso es parte del amor, la corrección. ¿Corregimos a nuestros hijos porque nos caen mal? Es por amor. ¿O no? Es por amor, no es porque nos caigan mal. A veces ya son insoportables. Pero mire, de chiquitos, de repente yo llegaba y me decía, su mamá, fíjate que pasó esto. Un día yo llegué, habían estado todos latosos, uno de mis hijos tenía una cortada de aquí hasta acá. Y ya estaba dormido mi hijo. Yo llegué, le agarré su cabecita y todo eso, pero para su mamá le habían metido un susto. Entonces el susto de mi esposa pasó como de segundo plano porque yo fui a ver a mi hijo, ¿no? Y lo abracé, sentí feo por mi hijo. Pero el otro día dije, ¿por qué te pasó eso? Sí, o sea, digo, a veces así somos como padres. Una de las cosas que tiene que vivir la iglesia es el amor no fingido. ¿El amor no qué? No fingido. Versículo que sigue, por favor. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene ¿qué? No tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. ¿No hace qué? ¿Nada qué? Los amantes no es que se den amor, porque eso dice la palabra del Señor. No hacen nada indebido. Ay, es que su esposa ya no lo comprende. ¿Y? Pero el verdadero amor no hace nada indebido. No anda ahí escribiendo y cuando viene la esposa, ¡pum! Borrar, borrar. ¿Cómo estás, mi cielo? Seguimos aquí. El amor hace lo correcto. Sigue aquí. No hace nada indebido, que voy. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Qué bueno. Gracias a Dios, Dios hizo justicia. Eso y más se merece. No se goza de qué? De la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, diga conmigo, nunca deja de ser. ¿El amor nunca deja qué? Nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Cuando yo era niño, no dice después, perdón, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño.
Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. La iglesia tiene que entrar de la etapa de la niñez a la madurez. Y en la etapa de la madurez se habla la verdad, mis hermanos. Se aguanta la verdad. Se corrige con verdad. Se toman las cosas con madurez. ¿Siguen aquí? Ahora vemos, por ejemplo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de la fe y de la esperanza es el amor. Mayor que la fe es el amor. Mayor que la esperanza es el amor. Amén. Ahora vamos a terminar haciendo un ejercicio ahorita, Si alguien te ha caído gordo de aquí, vas a tener que decirle: perdóname. Amén. Regrésese por favor, Mateo 24, versículo 13. La perseverancia. Perseverancia. La perseverancia en la palabra de Dios. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Escuche esto y póngame atención, casi voy a terminar. Una iglesia sin amor, mis hermanos, es una iglesia amargada, rencorosa, con daño, gente enferma. Una iglesia que dice la palabra del Señor que permanece, que persevera en estar haciéndole caso a la palabra del Señor, que lejos de estar nada más buscando profecía, de estar buscando los dones, busca el amor, va a ser salva. El que persevere hasta el fin, ¿será que dice? Pero perseverar ¿en qué? En lo que Dios nos acaba de hablar. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Sigue aquí. Versículo 14, por favor. Y será predicado. Y será predicado. ¿Qué dice? Este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Cuál evangelio? ¿De cuál reino? El reino de Dios que vino a cambiar las cosas por amor. Hoy usted y yo estamos aquí por amor. Nos amó tanto que envió a su único hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda. ¿Quién demostró lo más grande que es el amor? El Padre nos entregó a su hijo. Hoy valemos lo mismo que vale Cristo. Lo mismo que vale Jesús, usted y yo valemos. Él no hace diferencia. No, es que Jesús fue a la cruz del Calvario. Usted debe saber tantito para allá, porque no hace eso el Padre. Lo mismo que vale Jesús, vale usted y valgo yo. Para Él somos iguales. Pero yo quiero que ponga atención en esto que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cómo el Señor va a recibir una iglesia que no tiene amor? O sea, ¿cómo va a entrar el odio al cielo para que entienda? ¿A quién de ustedes les gustaría tener una tóxica que ya no se soporta en la casa? Un tóxico que ya de verdad dicen uno: qué bueno que ya se fue a trabajar. Cuando dicen: oye, es que me voy a quedar por tiempo extra, quédate los tiempos extras que quieras. Es más, si te dan 100 horas de tiempo extra, a todo dar.
¿Usted cree que Dios quiera gente así en el cielo? Yo meditaba en esto. Decían, ay, cuánto amor nos tiene el Padre para que reconozcamos que Él no viene todavía porque no tenemos amor. No tenemos amor. Hechos capítulo 2. Voy a terminar con Hechos 2. No, perdón, Hechos 1. Hechos 1 primero. Ahora póngame atención, por favor, en lo que vamos a ver. Jesús ya resucita. Lucas, el evangelista, empieza a escribir una segunda carta o un segundo mensaje a un amigo que se llama Teófilo. Hasta la fecha nadie sabe quién es Teófilo, pero Lucas se lo dedica a él, a un Teófilo. También Lucas así comienza. He investigado, me he dado la tarea de investigar, excelentísimo lo llama en Lucas a Teófilo. Pero lo que empieza a decirle Lucas en el libro de los Hechos a este amigo Teófilo, llamado Teófilo, es algo que tiene que llamar la atención. Ya es muy diferente el mensaje de los Hechos al evangelio de Lucas. Lucas habla acerca de un Jesús que hace milagros, un Jesús que de repente le preguntan de cómo va a ser su reino. Él les dice, no va a ser de la forma que ustedes se lo imaginan. Ustedes tienen que servirle uno al otro para que sean los mayores en el reino de los cielos. Jesús resucita y no nada más así, nada más se resucita y ya nos vemos ahí a ver cómo llegan ustedes al cielo. Yo ya me voy. Jesús se queda con sus discípulos todavía 40 días después de que resucita. ¿Cuántos días se queda con ellos? 40 días. Pero tiene un propósito Jesús con sus discípulos durante estos 40 días. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto es el evangelio de Lucas. Lo que Jesús hacía, pero lo que Jesús enseñaba. Y dice el versículo 2, hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. No hay duda de que Jesús no está vivo, dice Lucas. Tengo pruebas indubitables, pruebas que lo pueden asegurar mucha gente. Y dice después, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días Jesús resucita y se vuelve a ir con sus discípulos y les empieza a hablar por mandamiento del Espíritu Santo. Háblales del reino de Dios. Háblales de eso. A esta gente que ya se va a quedar sin ti, a esta gente que ahora va a ser empoderada, a esta gente que va a salir a predicar la palabra del Señor. Háblales de qué? Del reino de Dios. ¿Por qué tanto empeño en hablar del reino de Dios? A gente que ni eran reyes, a gente que en un momento dado no tenían un cetro en su mano, pero les sigue hablando del reino de Dios. Reino de Dios no tiene nada que ver con un sistema de enseñanza humano. Nada que ver, mis hermanos. Tiene que ver con lo que es traído del cielo, implantado en la tierra, bajado del cielo para que se haga conforme a lo que se está haciendo en el cielo, que se haga también en la tierra. ¿Sí lo está entendiendo en esta tarde? Jesús hablaba de esa forma. Lo mismo que puede suceder allá, que suceda acá. Por eso Lucas escribe en sus libros, dice, y salió y predicó en Lucas 9 y en Lucas 10, dice, y los envió a decirles, vayan a la gente que está endemoniada, vayan a la gente que está enferma, dice, y en mi nombre echarán fuera demonios. Y los empoderó. Eso es el reino de Dios. Pero les decía algo más. Oíste que fue dicho, amarás a los que están cerca de ti, a tus amigos, a tus hermanos, y aborrecerás a tus enemigos.
Pero yo les digo, Lucas escribe esa parte de cómo Cristo, una ley que ya está establecida, una ley que se tiene que cumplir, dice ahora, no, yo puedo tomar una autoridad para cambiar esa ley. ¿Sí lo está entendiendo en esta tarde? A los que te aborrecen, bendícelos, dice el Señor. Amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Tómate un tiempo, piensa en uno que tú dices que es tu enemigo. ¿Ya pensaste en él? Ahora vas a salir y vas a decir yo te amo. Cuesta trabajo, ¿verdad? Cuesta trabajo. Y más cuando hubo traición. ¿Sí lo está entendiendo en esta tarde? Eso es reino. Amar al enemigo, porque eso es lo que tenemos que conquistar, lo que nos cuesta hacer. $40 días que pudo haberles dicho, no, miren, no, hombre, en el infierno, miren, Satanás, me hizo los mandados. Pero se levantó Jesús de la muerte, va con sus discípulos y empieza a seguirles hablando del reino de los cielos. Del reino de los cielos. Versículo que sigue, por favor. Y sentándose juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Capítulo 2. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos, ¿qué dice? Juntos, unánimes. Ahora, yo quiero que pongan atención en esto. Aquí nos está diciendo algo que es muy importante que nosotros ya lo veamos como iglesia. No es nada más venir los domingos y, yo agarro mi lugar favorito. Porque a veces hasta lugares favoritos se hacen. No, unánimes. ¿Sabe qué significa la palabra unidad? Que aunque somos muchos, somos uno y pensamos igual que Cristo, hablamos igual que Cristo, nos movemos igual que Cristo. Eso empezó a suceder en medio de los discípulos, de los apóstoles. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos en la misma unidad, obedientes. Dije obedientes. Se los voy a decir otra vez, obedientes. Eso es lo que empieza a ver en la unidad, una obediencia. Sigue aquí. Unánimes juntos. ¿Y qué dice después? Y de repente vino un viento recio, y de repente vino del cielo, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre ellos, sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. La unidad hace que venga el poder de Dios. Sigue aquí, sigue aquí. ¿Qué provocó todo esto? Vámonos a los últimos versículos del capítulo 2. Versículo 43. Y sobrevino temor
a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habrían de ser salvos. ¿Sigue aquí? Póngase de pie en esta tarde. Mire, si a alguien le cae mal aquí, es el tiempo de provocarnos al amor. Si yo le caigo mal, dígamelo. Lo voy a perdonar. Pero si no somos una iglesia que camine en el amor, ¿de qué nos sirve tener palabra profética? ¿De qué nos sirve tener revelación? ¿De qué nos sirve si no estamos implementando el verdadero amor? Murmuramos, hablamos mal los unos a otros. Ay, ¿ya viste que llegan tarde? ¿Ya viste que no levantan las manos cuando estamos adorando? No permitas que el enemigo te contamine, Cierra tus oídos a la contaminación del enemigo. Y exhorta a alguien a caminar en el amor. Dile, vamos a caminar mejor en el amor del Señor. A veces preguntan, bueno, ¿qué sucedía muchas veces en la iglesia de los 70s, 80s, cuando hubo avivamientos, todo eso? A veces cantábamos coros tan sencillos que muchas veces nosotros hoy decimos, es que como que ya no checan, pastor, para la iglesia. Había un grupo criticado en aquellos tiempos, pero cantaba un canto que decía, unidos, unidos, en su nombre unidos. Unidos, unidos, en su nombre unidos, pues en este mundo paz y amor tenemos, pues en este mundo paz y amor tenemos, unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo llenará de amor y de paz. Este es el mes en el que se habla mucho del amor y de la paz. Pero ¿qué sucede? Siempre es lo mismo. Piensan que un regalo es el que trae la felicidad. Se me olvidó mandarle la foto del verdadero Santa Claus a los medios. Próximo domingo prometo enseñárselas. Pero lo que los alemanes tenían como el Santa Claus del que ahora se hace mucho énfasis en este tiempo, realmente era un demonio. Y a veces decimos, ay, que mi niño ponle el gorrito, quítele todo eso. Si usted quiere hablar de que en este tiempo hay paz y armonía, empiece primero en perdonar a alguien que lo ha ofendido. Eso es amor. Eso es en lo que quiere el Señor que caminemos. Cierre sus ojos un momento en esa tarde. Y si a alguien lo tienes que perdonar, tienes que perdonarlo de verdad. Si en este momento el Señor te está trayendo a alguien que tienes que perdonar, perdónalo.
perdónalo. Porque quizás esa persona en un momento dado te hizo daño, porque su corazón está más lastimado de lo que te imaginas. No tiene ese verdadero amor. Se habla paz para todo el mundo y buena voluntad a los hombres. Y que conste que nosotros no predicamos de lo que es la Navidad, pero quiero que en esta tarde se haga ese énfasis. La iglesia tiene que caminar en lo que es el reino de Dios, pero el reino de Dios se estableció con amor. Esa fue una de las cosas por las que Cristo vino. Lo religioso tenía la gente más dañada de lo que usted se pueda imaginar. Pero se levantó un predicador. Y un día estaba sentado en un pozo ese predicador callejero, porque no tenía ni templos. Y una mujer se acercó a las 12 del día porque no le gustaba andar con las demás para ir a traer el agua. Y ese día esa mujer llegó en el momento justo de su vida. Y el Señor nada más con una simple plática le empieza diciendo: dame de beber. Y empieza una conversación. Una conversación que termina diciéndole al Señor: si tú eres una persona que dices que tienes agua viva, pues ¿por qué no sacas para ti y también sacas para mí? Si ya al cabo los dos ya no venimos hasta acá. Y el Señor le dice: con gusto yo te doy esta agua, pero ve y llama a tu marido. Ay, esta mujer dice: pues, ¿a quién? Los 5 que han pasado por mi vida, pues, los he tenido que dejar porque ni los amo. Y con el que ahora vivo, pues lo vivo ya sin ser mi marido, porque quizás en el camino lo deje también. La vida de una mujer cambió ese día. Cuando un hombre, lejos de rechazarla, le dice: yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Yo no vengo a juzgarte, vengo a cambiar tu vida. Y Jesús le dice a la mujer: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y con el que ahora vives ni tu marido es. Pero mira, no te preocupes, el agua que yo te daré nunca más tendrás sed jamás. Y eso que tenía, esa falta que tenía en su vida la mujer, ese día se regresó a su casa llena de amor. Y hoy es el tiempo en que nosotros podemos ver el amor de Dios. Como pastor, nos ha tenido mucha paciencia, nos ha tenido que ir corrigiendo con amor. Le hemos fallado tanto, pero nunca nos ha rechazado. Hoy podemos ver su misericordia, de cómo ir caminando en esto que Él quiere que veamos. Si Él hubiese querido gente perfecta, ninguno de los que estamos aquí estaríamos. Y Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 2, dice: y lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Escogió Dios. ¿Se imagina a un Dios soberano escogiendo lo que nadie quiere? Ese es amor. De eso habla el reino de los cielos. De eso se implementa el reino de los cielos. En que
nosotros empecemos a darnos cuenta de que nadie lo merecía, pero hoy estamos unidos y podemos vivir en esa unidad del amor. A alguien Dios le ha hablado en este día, porque muchas veces a los que más aborrecemos son a los de nuestra casa, porque nos fallan más seguido. Pero hoy vamos a pedir por ellos. Hoy vamos a empezar a clamar por ellos. Hoy vamos a levantarlos delante del Señor y vamos a hacer de esto un reino basado en el amor, mis hermanos. Podemos ver que se está destruyendo el mundo, pero nosotros vamos a permanecer en amor, para que no nos enfriemos, para que no seamos igual que los demás. ¿Y por qué no empezamos a pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, perdona mi falta de amor? Perdona, Señor, porque no he entendido este mensaje, Señor, hasta hoy. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque me he creído superior a. Perdóname, Señor, porque a veces soy tan insensible a. Perdóname, Señor, porque no quiero ver las cosas que hoy tú me estás diciendo que están mal en mi vida. Perdóname, Señor. ¿Sabe qué se puede provocar? La Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Eso dice la palabra del Señor. ¿Sabes qué vas a ganar con todo esto? Lo que siembras, cosechas. Lo que siembras, cosechas. Y si tú quieres que con el tiempo, cuando tú te equivoques, te amen y te tengan misericordia, empieza hoy. Empieza a sembrar esa semilla. ¿Lo creen esa tarde? Padre, en esta tarde venimos delante de ti. Perdónanos, Señor, por ser una iglesia, Señor, muy criticona, por ser una iglesia que ha permitido la murmuración, por ser una iglesia, Señor, que tiene falta de amor, Señor. Perdónanos en esta tarde, porque muchas veces no hemos demostrado, Señor, lo que tú nos has dicho. Pero hoy queremos, Padre Celestial, hacer caso a lo que dice tu palabra. Y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo. Será predicado el evangelio del reino por todo el mundo. Y hoy queremos, Padre Celestial, perdonar. Decido perdonar a fulano de tal. Perdona a alguien si tienes que perdonar. Decido perdonar. Si es una mujer, perdónala en esta tarde en el nombre de Jesús. Decido en esta tarde dejarlo libre, dejarla libre en el nombre de Cristo Jesús. Pero hoy decido caminar en amor. Unidos, unidos en tu nombre, unidos.